Hola, 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 mis queridas almas creativas. En este día de hoy vamos a hacer un videíto de algo fácil y que no he hecho antes en mis videos. Vamos a hacer una diadema invernal como esta exactamente. Entonces, aquí estoy porque no he cortado algunos hilitos de ella, pero esta es la que vamos a hacer. Enseñarles, aquí está mi maniquí y miren mi diadema invernal. Entonces, estos serán los colores que estaré utilizando, ya saben. Muy bendecido día, mis queridas almas creativas. Bienvenidas al mes de diciembre. En este día tenemos un proyecto nuevo. Vamos a hacer lo que se llama una diadema invernal, o lo que en otros países le pueden llamar un cintillo. Otros le llaman turbantes. O sea, le estoy diciendo diferentes nombres que utilizamos para que sepan qué vamos a hacer en el día de hoy. Los materiales a usar serán una aguja lanera. Necesitaremos unas tijeras, una cinta métrica o cinta para medir, una agujeta o ganchillo 5 milímetros. Vamos a necesitar lana acrílica. Creo que este es el primer proyecto que hago en el que vamos a usar lana acrílica. ¿Ok? Entonces, vamos a necesitar aproximadamente 75 yardas de cada color. Estos son sobrantes de otros proyectos anteriores. Las tengo aquí y con ese los vamos a hacer para no desperdiciar nuestra lana. Si ustedes tienen lanas de otros colores y los quieren usar todos, entonces son bienvenidas a usarlos. Entonces, para este proyecto tengo que decirles que yo haré una diadema invernal con las medidas de 20 a 21 pulgadas, que sería para el size mediano o el tamaño mediano de un adulto. En la cajita de descripción yo les dejaré los tamaños de cada una, midiendo la circunferencia de la cabeza y también el tamaño de la diadema. ¿Okay? Se lo dejaré diciéndoles qué size o qué tamaño necesitaría dependiendo de la edad de la persona o de la edad, o por ejemplo si son niños recién nacidos, si son bebés, si son niños de 2 a 5 años, así. Entonces yo les dejaré en la cajita de descripción, y posiblemente lo haga también en el video, les dejaré una tabla con las medidas para que puedan hacerlo en las medidas que ustedes quieran. Entonces, yo voy a empezar. Ven, mi lana es número 4. Esta es otra cosita que quería decirles. La lana mía es número 4, lana acrílica. Yo voy a usar 2 hebras. Voy a tejer con 2 hebras. ¿Ok? Entonces ya saben. Empiecen con el color que quieran. Yo voy a empezar con el color rojo. Así de sencillo. He puesto todo a un lado. Solamente dejé la cinta de medir, porque vamos a hacer una diadema que tenga 21 pulgadas, ¿verdad? Y lo vamos a hacer en 2 colores. Lo que quiere dejar dicho es que nuestra diadema tendrá 10 pulgadas y media de un color y 10 pulgadas y media de otro color. ¿Ok? Entonces, de la manera que vamos a empezar es, yo tengo 2 lanas, ¿verdad? 2 puntitas de lana. Lo voy a hacer con 2, ¿verdad? Vamos a hacer una cadeneta de 12 puntitos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntitos. Ahora voy a hacer medios puntos dobles en nuestra primera vuelta. O sea, vamos a hacer, este es el punto que vamos a utilizar, el medio punto doble. El medio punto doble lo vamos a realizar de esta manera. Tenemos nuestra hilada en el ganchillo, ¿verdad? Tomamos hilada y la pasamos así, la ponemos encima del ganchillo. Ahora tenemos 2, ¿verdad?
Ahora introducimos en el primer punto, después del ganchillo, vamos a introducir nuestro ganchillo, ¿ok? Introducimos nuestro ganchillo en el primer punto. Este es el primer punto. Tomamos nuestra lazada, la sacamos y ahora tenemos 1, 2 y 3. Contando que tenemos la lana en doble, para que no se confundan, les estoy diciendo esto, y hacemos nuestro primer medio punto doble. Ahora vamos a hacer en el segundo punto otro medio punto doble, ¿verdad? Primera vuelta. Aquí estamos. Medios puntos dobles. Aquí estoy. Okay. Medios puntos dobles. ¿Ven? Seguimos de la misma manera, teniendo 3 y lo pasamos así. Seguimos. Por si acaso no entendieron el medio punto doble, vamos a explicarlo de nuevo. Vamos, tenemos el que está en el ganchillo, la lazada que está en el ganchillo, tomamos y montamos esta lazada de nuevo en el ganchillo, la pasamos por el punto de la cadeneta que hicimos y tomamos la lazada, sacamos por ese puntito. Ahora tenemos 3, como pueden ya ustedes observar. 3 puntos, lo pasamos el ganchillo por esos 3 puntos y ya cerramos. Ahora vamos a hacer el próximo. Aquí, de esta manera. Seguimos. Aquí. Hacemos el número 11, que es este. Aquí estamos. Y el número 12. Aquí está. Pueden ustedes ver. Entonces, vamos a contar para asegurarnos que tenemos los puntos que ya dijimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntitos. Pueden ver, tenemos 12 puntitos. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una cadeneta de un puntito, ¿verdad? Damos vuelta a nuestro trabajo de esta manera, solamente así. Y vamos a hacer ahora nuestro primer medio punto doble de la segunda vuelta, haciendo esto, tomando la lazada, montándola de nuevo y en el primer punto que vemos aquí, lo ven ahí, que está después del ganchillo, introducimos nuestra agujeta. Este es nuestro primer punto y hacemos nuestro primer medio punto doble de la segunda vuelta. Vamos, tomamos, aquí está. Nuestro primer medio punto doble de la segunda vuelta, aquí está realizado. Vamos a hacer ahora 12 medios puntos dobles en la segunda vuelta también. Esta será la secuencia, ¿verdad? Pero vamos. Okay. 2. Este es el tercero. Vamos al cuarto. Ustedes ven, aquí está. Aquí voy a entrar para hacer el cuarto. Este es el sexto. Vamos. Aquí está. Ven. Nada difícil, ¿ok? Aquí estamos. Este es 1. Aquí hasta este punto tenemos 11 puntitos, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora, déjenme yo subir aquí para que vean. Miren. Ven. Aquí vamos a hacer el número 12, mírenlo aquí. Ahí. ¿Ven ese puntito que está ahí? Aquí hacemos el número 12. Eso quería explicarles, porque en algunos proyectos, algunas han tenido problemas realizando el último punto. Entonces aquí está el número 12. ¿Ven?
Ahora tenemos los 12 puntos. Hacemos una cadeneta de un puntito y viramos a la vuelta número 3. Vamos a hacer nuestro primer medio punto doble aquí. En este punto que está aquí, tomamos y pasamos por los 3 lugares. ¿Ven? Vieron que cerré haciendo la cadenetita y dando vuelta a mi trabajo. En la tercera vuelta estamos. Aquí estamos. Y medio punto doble. Tomo. Ok, aquí estoy. Miren. Aquí estamos entonces. Okay. Este es el número 10. Este es el número 11. Miren. Podemos contar para que vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Ahora vamos a hacer el número 12. ¿Se acuerdan la cadenetita que hacemos? Mírenla aquí, la cadenetita. Entonces, aquí, mírenla ahí. Pueden verla. Ahí está. Vamos a introducir aquí. Y este es nuestro punto, número 12. ¿Ven? Es para que les quede derechita, para que no se vaya nada torciendo o poniéndose como en forma de un triángulo. Por eso les estoy recargando mucho en lo que es el último punto. Vamos a hacer una cadenetita de un puntito. Ahí está. Doy vuelta a mi trabajo para empezar la vuelta número 4. Y este es el primer punto que se puede ver claramente aquí de la vuelta número 4. Y hago... Ok, aquí está. Ahora vamos a hacer otro. Ok, ya saben que vamos a hacer las medidas para un adulto mediano, así más o menos. Sería para ponerle un size o un tamaño, sería mediano, un adulto mediano. Okay, que es de 20 a 21 pulgadas. Esa es la medida de nuestra cintillo o nuestra diadema, como ustedes le llamen en sus países. Está bien. Aquí estoy. Este es el número 11. Si cuentan van a ver que es el número 11 y ahora vamos a hacer el número 12. ¿Se acuerdan de la cadenetita que hicimos? Mírenla aquí. Mírenla aquí de nuevo, ¿ok? Aquí dentro, mírenla ahí. Y aquí introduzco mi ganchillo, saco mi lazada y hago mi punto número 12. Hago una cadenetita, viro mi trabajo y empiezo a hacer medios puntos dobles en la quinta vuelta. ¿Ok? Aquí vamos. Quinta vuelta. Entonces ya ustedes saben cómo hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden, esto hasta ahora miren cómo lo estoy midiendo. Hasta ahora he hecho solamente 2 pulgadas y tengo 4 vueltas. Voy a empezar la quinta vuelta. En el primer color ustedes van a tener que llegar hasta la pulgada 10.5. Van a ser 10.5. O sea, yo no lo voy a decir en este trabajo por primera vez, no lo voy a decir, son tantas vueltas. Como les decía, en este trabajo por primera vez no les voy a decir, nos vemos en tal vuelta. No, nos vamos a ver cuando ustedes completen 10 pulgadas y media en el primer color. ¿Ok? Aquí nos vemos cuando completen las 10 pulgadas y media para que sigamos en el segundo color, para que agreguemos el segundo color. ¿Ok? Entonces, esta es la magia de los videos, la magia, como dicen, de la televisión, y no tienen que irse a ningún lugar porque nos vemos ahora mismo. Ya terminamos, miren, ya pueden ver, terminamos de hacer nuestras vueltas en el color rojo. Ya yo tengo la medida de 10 pulgadas y media. Pueden ustedes ver aquí. Miren, este es la 10, este es el 10.5 y aquí estoy yo. ¿Ok? 10 pulgadas y media. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer?
voy a cortar mi lana aquí. La voy a dejar solamente unas 2 pulgaditas la dejé para no cortarla muy pequeñita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos ahora a agregar nuestro lana. Vamos a poner la cinta de medir a un lado. Vamos ahora a agregar nuestra lana del color blanco hueso. El color blanco hueso es el que yo estoy usando ahora, el que voy a usar. Vamos, aquí está. Blanco hueso. Voy a agregar mi otro color. Lo voy a hacer de esta manera. Voy a tomar, recuerden que hay que hacer una cadenetita. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar por este puntito que me quedó aquí. Voy a tomar mi blanco, lo voy a alar. Esta va a ser la cadenetita que voy a hacer. Voy a alar la roja y la blanca. ¿Ven? De esta manera. Ahí. Ven, estos 2 colores. Para que ambos, miren, ahí están los 2. Si quieren pueden, yo le voy a hacer esto. No le voy a hacer un nudito, sino que lo voy a hacer así. ¿Ven? Entonces, vamos ahora a empezar nuestro primer punto en el color blanco. Medio punto doble. En el color blanco, este es el primero, pueden ver. Vamos a hacer el segundo. Siempre tratando de guardar la que quedó de ambos aquí. Aquí está. Entonces, vamos a poner así. Que quede aquí guardadita. Que no se note. Vamos a hacer esto. Entonces, vamos a pasar el mismo proceso. Vamos. Ven cómo he guardado, he tejido por el, miren. Para guardar el hilo que es el sobrante. No la corté, sino que lo tejo por encima. Miren, aquí estoy. Empecé con el color blanco hueso y aquí continúo. Okay, vamos. Y este es el último. Entonces, ven, aquí hago mi cadenetita de un puntito, doy vuelta a mi trabajo y continúo. Miren, este quedó por aquí, ¿verdad? Vamos a guardar este que está ahí ya. Entonces, continúo ahora haciendo mis puntos. Todo eso lo vamos a guardar al final. Eso es, cualquier sobrante que vean, no se preocupen ustedes, que eso vamos a salir de ellos en breve. Seguimos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir, a continuar tejiendo con el color blanco o con el color que ustedes hayan escogido hasta tener la misma medida de este lado. Ok, vamos a tejer. Ven que está todo así del mismo tamañito. Entonces vamos a tejer 10 pulgadas y media en el segundo color. Así lo voy a hacer. Entonces ya les dije que es de 21 pulgadas. Entonces 10 y media y ustedes saben que hacen las 21 pulgadas. Miren, entonces vamos aquí. Recuerden, si se les hace un poquito difícil, recuerden entonces contar los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. ¿Ok? Recuerden contar. Ven que ya el rojo ya no se nota. La partecita roja que había yo guardado. Vamos, entonces. Hago una cadenetita de un puntito. Doy vuelta a mi trabajo.
y continúo tejiendo la siguiente vuelta, ¿verdad? Entonces, miren, si lo hacen con una lana más gruesa, recuerden, por eso no le estoy diciendo son tantas vueltas. Si, por ejemplo, ustedes van a hacer el trabajo con una lana más gruesa, que no es una lana delgada, entonces ya saben que si es de 21 pulgadas, dan, y es de un solo color, pues dan sus 21, tejen hasta que tengan 21 pulgadas. Entonces vamos a seguir hasta alcanzar el tamaño de la parte roja, para que luego cerremos. Nos vemos aquí en un segundo, pues la magia de los videos. Vean ustedes ya, he alcanzado el tamaño deseado, que eran las 21 pulgadas, ¿verdad? Aquí ya las tengo, 21 pulgadas. Pueden ver. Entonces voy a quitar la cinta métrica. Ya he terminado de tejer. Ahora voy a cortar mi lana, pero miren qué voy a hacer. La voy a medir con la misma medida que tiene mi tejido. De esta misma medida a este mismo largo voy a cortar, ¿ok? Ahora voy a cortar aquí. Miren, la lana la voy a cortar aquí. Aquí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con esta parte que quedó, voy a pasar mi agujeta por este último puntito así para poder cerrar. Pongo mi agujeta a un ladito. Halo. Aquí está. Miren, ahora voy a buscar mi aguja lanera. Siempre la dejo con otro hilo para saber dónde está, porque se desaparecen rápido. Ok, está bien. Aquí estoy. Pueden ver, voy a entrar mi aguja lanera de esta manera. Aquí está. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro tejido de esta manera. Miren, van a doblar la parte roja en mitad. Miren, ven, y esta parte blanca también. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a entrar esta mitad aquí. Aquí está, ven, mitad y mitad. Ahí está. Este es mi hilo que lo terminé en esta vueltecita. Ven, mírenlo ahí. Mitad y mitad. Ahí está. Pueden verlo, pueden observar ustedes cómo está. ¿Ven? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a coser. Vamos a entrar mi hilo por esta parte aquí. Vamos a empezar a coser de este lado. ¿Ven? Estas dos partes aquí. Vamos a empezar a coser. Entonces voy a coser punto por punto de esta manera. ¿Ven? Lo voy a pasar por todos los puntitos. Aquí está. Este es el próximo. Sería este que está aquí. Ahí está. Lo estoy cosiendo. ¿Ven? De esta manera. Este punto que está aquí también lo voy a coser aquí. Sería este el último punto. Vamos. Están. ¿Ven? Ahí está cosido. Entonces ahora he cosido esta parte. Ahora vamos a coser esta otra parte. Y lo hacemos de esta misma manera. Tomamos este último punto que es este. ¿Ven? Lo coso. Coso este. Miren. Así. Aquí estamos. Coso este también. Esta parte. Vamos a hacer este también. Aquí.
y este punto que iría aquí. Aquí está cosido. ¿Ven? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ven que ya todo está cosido. Vamos a tomar todos los puntos aquí. Lo vamos a pasar. Aquí. Aquí vamos a unir esa parte ahí. Ya que todo está cosido, la unimos y pasamos por todos. ¿Ven? Estamos asegurando que todos estén aquí. Okay. Aquí estoy. Y aquí. Vamos a hacerle así. Vamos a pasar la aguja por aquí. Y la pasamos una vez más para ya desaparecer este poco de lana que nos queda. Okay. Si quieren cortan, si quieren no cortan, como ustedes quieran hacerlo. Entonces vamos, ya, vamos a sacar, voy a sacar esto aquí, solamente quiero para que vean. Vamos, esta parte también quedó ahí, ¿verdad? Miren ahora cómo va a quedar. Le damos la vuelta, ¿verdad? Entramos todo. Miren cómo queda. Este es el hilo, lo guardo aquí porque ya saben. Mírenlo aquí. Miren cómo queda nuestro. Queda como con un nudito. Todo bien bonito. Miren, en dos colores. Este es nuestro trabajo final. Vamos aquí. Entonces, ahí está. Voy ahora a ponérsela a mi maniquí para que vean cómo se ve la cabeza de mi maniquí. Miren, miren qué bonita. ¿Ven cómo queda? Así entonces hemos terminado nuestra diadema invernal en este mes de diciembre. Este es uno de los proyectos que tengo. El próximo video haremos otra diadema, pero esta será para niñas, especialmente para niñas, con un lazo hermoso que vamos a realizar. Entonces, les digo, aquellas que no se han inscrito, que no han entrado al giveaway que tengo de un ganchillo, parecido a este es el ganchillo, pueden todavía entrar porque diré el ganador el día 20. Tienen que entrar a los comentarios de ese post que hice para que puedan participar. Entonces, en este momento les digo que muchísimas gracias, como siempre, por ver mis videos. Si quieren saber y estar notificadas de cuando saco los videos, entonces pueden darle mano arriba a la campanita, suscribirse a mi canal. Ya saben, un bendecido día. Muchísimas gracias por siempre estar aquí durante este año 2022. Espero que la pasen bien. Nos vemos en nuestro próximo video. Y recuerden que diciembre viene con giveaway también. Pero este va a ser diferente. Vamos a regalar hilos de algodón. Pasen un bendecido día. Las quiero mucho. Aquí les hablo Judy. Bye.